todos bienvenidos a... Hablemos de BIM. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, dependiendo de donde nos estén escuchando. Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Hablemos de BIM, el podcast que les habla sobre Building Information Modeling y cómo él es aplicado en la industria de la construcción. Con ustedes les habla Osvaldo Hernández y con nosotros también estará mi compañero y amigo Fabián Álvarez. Muchísimas gracias, Osvaldo. Es un placer estar aquí en un nuevo episodio y ¿qué te puedo decir? Estamos muy agradecidos que nos escuchen. Antes de empezar, quisiera invitarlos a todos a que nos sigan a nuestras cuentas de Instagram como @hdbim y en nuestra cuenta de Twitter como Hablemos de BIM. Quisiera aclarar que, bueno, en los episodios pasados estuve diciendo mal el arroba del Twitter, pero bueno, ya Pero bueno, hoy se está corregimos. aclarando, hoy se corrige. Muy bien. ¿Y cómo te sientes, Fabián, el día de hoy con el tema que vamos a hablar? Bueno, el día de hoy me siento muy bien y bueno, un poco emocionado de hablar de este tema, ya que cuando estaba en el proceso de investigación me sentí un poco abrumado por toda la información y que me da un poco de confusión, pero creo que hoy en día me siento en capacidad de hablar de este tema aquí entre nosotros, pues. Sí, sí. Yo también me siento primero feliz y contento porque esto va a ser un tema que de verdad va a ayudar a las personas a entender bien sobre qué es Building Information Modeling y qué es un Building Information Model. Y es un paso bastante importante para todas las personas, ya sean ingenieros civiles, arquitectos y las personas que quieren empezar a estudiar y entrar en el mundo del BIM. Y como tú también me sentí abrumado porque también es bastante información. Sí, no Pero sé, o bueno. sea, yo pienso que eh, es un poco confuso y no sé si es que yo estoy viendo muchas cosas diferentes o pequeños detalles diferentes o es que básicamente todo es lo mismo con diferentes palabras. Pero yo siento que en la manera que tú organizas todo lo que tienes a mano de información, tú le empiezas a ver el sentido. Completamente, completamente. Tienen, sí. Y bueno, para ir al grano, hoy le estaremos hablando sobre, el tópico es sobre los estándares aplicados en los proyectos de BIM, Exactamente, normas y estándares. normas y estándares. Por eso me gustaría empezar hablando de una forma general con respecto a qué es un estándar. Y la definición de qué es un estándar es que es el nivel de calidad que tiene un producto o un objeto y que básicamente es aceptado por las personas. No sé si tienes otra definición, Fabián. Sí, bueno, para hablar un poquito más formal, se pudiese decir que el término estándar eh, es considerado un acuerdo documentado que contiene especificaciones técnicas o criterios precisos que son utilizados consistentemente como reglas, guías o definiciones de características para asegurar que los elementos o materiales, productos, procesos y servicios cumplen con su propósito. Es decir, que estas normas o estándares están aplicados en cualquier actividad de hoy en día en nuestra vida. Exactamente. Me parece también bueno, después de eso, de saber la definición de estándares, cómo se puede definir también estándares aplicados en Building Information Modeling. Y la definición para esto es que, bueno, es un conjunto de guías, es un conjunto de información la cual permite a los profesionales, ya sea diseñadores, arquitectos, ingenieros, llevar a cabo un proyecto BIM, en el formato BIM, y para tener un producto con un alto estándar, que en este caso, en el tema de BIM, mayormente los países están buscando un estándar que se denomina nivel 2. Exactamente. Pero también hay que aclarar que antes de empezar hablando de las normas y estándares a través de los países y del mundo, hay que aclarar que cada país tiene sus normas y sus estándares, eh, con sus propios criterios y sus propios requisitos. Pero el objetivo principal de un estándar al final es garantizar normas de seguridad y de salud en el trabajo de hoy en día. Exactamente. Hay que decir que, por ejemplo,
países en Norteamérica, en Estados Unidos, tienen sus propios estándares. Y aquí en Europa también tenemos el de UK, que es el BSI, que es el British Standard. También hay uno desarrollado por Holanda, y finalmente uno también desarrollado por Finlandia, que es el también famoso y conocido Building Smart. Exactamente. Yo tengo entendido que lo que son las normas, como para ir un poco más organizado, las normas que vienen de UK, que son las BS y las PAS o PAS, Ujú. eh, son creadas y modificadas por la Alianza de UK, que básicamente incluye instituciones como ISO, Ujú. eh, que son instituciones que han creado bastantes normas a través del planeta. Y básicamente estos estándares fueron creados por estas organizaciones para que se cumpla el correcto uso del BIM. Exactamente, exactamente. Bueno, ya está aclarado, y ya que ustedes saben que hay diferentes normas y estándares, les Exactamente. recomendamos, y también para querer decirles a los que nos están escuchando, que o sea, que primero el episodio de hoy es una vista general y de lo que nosotros estamos entendiendo con respecto a todos estos estándares y normas, y que no voy a decir que lo vamos a hablar muy rápidamente, pero sí de una forma general, Sí, general y de... un poco más resumida, ya que existen demasiadas normas y demasiados estándares. Entonces nosotros queremos enfocarnos un poco en los estándares y normas más utilizadas, en donde en los países en los que BIM es más utilizado, como países como UK, Estados Unidos, Norteamérica, partes de Europa como España también. Sí, Y queremos enfocarnos como en las normas y estándares de estos países y ya hablaremos de las internacionales. Entonces podemos exactamente. empezar con UK, con Paz, Sí. eh, que pudiésemos hablar al respecto. Bueno, La Paz, primero que nada, se pueden encontrar tres diferentes capítulos de La Paz, específicamente La Paz 1192, capítulo 2, que es con la que quiero empezar hablando, porque es la que se enfoca principalmente en la producción, el manejo y la entrega de un producto usando un proceso BIM, ¿verdad? Sí, Que es la más importante en nuestro caso, pero que no es la única. Esta fue desarrollada en el 2013, Fabián, pero antes, en el 2007, se desarrolló esta misma paz, 1192, capítulo 1, pero enfocada solamente en cómo la tecnología puede ayudar en diferentes áreas de la gerencia de un proyecto, ya sea con la automatización de documentos, de dibujos usando un formato CAD, o con la detección también de errores y evitar hacer el mismo trabajo una y otra vez, pero sin el uso de un proceso BIM, que es la que se enfoca el capítulo 2. ok, Entonces, yendo en específico con el capítulo 2, Fabián, eh, quisiera hablar también por qué UK desarrolló esta norma, que me parece importante decirlo, ok. y es algo que hemos hablado anteriormente, que es porque ellos se dieron cuenta que la colaboración es muy importante e hicieron estos estándares para la gerencia virtual por la producción de muchos documentos y la falta de experiencia en la gerencia virtual. Sí, exactamente. Es que si te pones a ver en detalle, era muy necesario la creación de estas normas. Y como las ves aquí, en el caso de UK, que es PAS, es básicamente una norma privada solo para ellos. Ujú. eh, Ellos se vieron la necesidad de crearlas porque se vieron la necesidad de organizar la implementación de BIM de una manera de que, ok, si todo el país y diferentes compañías van a empezar a utilizar BIM, hay que hacer unas normas o unos estándares para que entonces todo el país de UK Sí, utilice la misma manera de implementar BIM, sí, de trabajar. de Sí, trabajar sí, con BIM. sí, si te pones a ver, este estándar nos fue desarrollado por profesionales y con la ayuda del mismo gobierno. Entonces hubo un Exactamente. trabajo, y también de universidades, hubo un trabajo completamente global. Y bueno, también la última razón es también
porque debido a muchos proyectos y la complejidad de esos proyectos, también ellos necesitaban garantizar un buen estándar, un alto estándar en esos proyectos, y la necesidad de BIM, se dieron cuenta que necesitaban un proceso que combinara la colaboración y el uso de las tecnologías. Exactamente. Otra cosa, Fabián, la necesidad? ¿Cuál es la necesidad de estos estándares? La primera que nada es la economía, porque también ellos se dieron cuenta que económicamente tenían problemas porque trabajaban más, pero eran menos efectivos. En- Exactamente. y sacaron en cuenta que por lo menos la producción de información que no era necesaria, a la hora de encontrar trabajo y no conseguir la información, a veces la información se perdía, etcétera, 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 errores, agregaba un valor de 20 a 25% en el costo del proyecto. Claro, es que tiene sentido. Si tú empiezas a usar la tecnología, empiezas a buscar más medios de comunicación y no existe una organización para utilizar todas estos nuevos medios de una manera ordenada y organizada, vas a hacer más trabajo que lo que vas a producir. Entonces, ¿qué más inteligente que hacer unas normas que estandaricen la implementación de BIM para que todo el mundo consiga esa productividad y esa factibilidad en los proyectos? Exactamente, para darle también como claridad. Y también ellos tienen como que un eslogan que dice no es trabajar más, sino trabajar mejor. Exacto. Yo pensé que ibas a decir trabajar menos. Sí, sí, exacto. Pero es que en realidad eso fue lo que pasó y lo que se dieron cuenta, que se estaban dando cuenta de que no es porque estaban trabajando más o menos, era porque no estaban trabajando bien. Y con los estándares puedes trabajar lo que necesitas trabajar, pero trabajar bien. Y estoy seguro que algún día, entre más organizados estemos y entre mejor se trabaje, vamos a tener que trabajar menos. Exactamente, Alianza exactamente. para trabajar 4 días a la semana Y desde la casa. y desde la casa. Bueno, ese es otro tema. Ese es otro tema. Bueno, yéndonos también más, ¿qué es lo primero que encuentras, Fabián, en esta norma de Paz 1192, parte 2? ¿Qué es lo que vas a encontrar? Bueno, lo primero que encuentras vas a encontrar un gráfico el cual te detalla las fases de los proyectos, vas a encontrar 7 fases de los proyectos que son los que me parecen interesantes. Ok. Y este gráfico también te detalla como que en una manera como que por cada fase el nivel de información va a ir creciendo. Y también te divide las diferentes formas como los profesionales pueden diferenciar este tipo de información para al final llegar a un modelo que se llama a un building model. Y como hemos dicho anteriormente, que Building Information Modeling es el proceso y a Building Information Model es lo que se produce de un modelo 3D y de la información que es documentos no gráficos. Entonces, aquí, como se puede ver en el gráfico, se notan las 7 diferentes fases, que es de aclarar que las primeras 6 fases son en las cuales este documento, capítulo 2, es enfocado, y la séptima fase, que ya sería la fase de entregar el producto o el Building Information Model al cliente para su uso y el uso de los usuarios, tiene otro capítulo que ya sería el PAS 1192, capítulo 3. Pero a pesar de eso, también, en general, y lo que más me llama la atención es que puedes ver completamente cómo es construido y los diferentes niveles del Building Information Model, en estas diferentes fases. Y también él explica las estrategias, no solo de producir el Building Information Model, sino también para llevar a cabo el proceso de Building Information Modeling. Entonces, para concluir, yo creo que es importante saber esto porque muchos estándares hoy en día se basan en esta misma idea para desarrollar sus propios estándares, ya sea en diferentes países. Sí, es que de eso vamos a hablar un poco más adelante. Y es que, como lo hizo Osvaldo, existen hoy en día muchas normas que están basadas en estas de UK y están basadas
en las de Estados Unidos, Norteamérica y otros países de Europa. Entonces, si nos vamos por el lado de Norteamérica, Ujú. Estados Unidos tiene sus propias normas, al igual que la Paz y la BS de UK, pero en este caso de Estados Unidos, o vamos a decirlo de Norteamérica, porque yo que estoy en Canadá también sigo las mismas normas que se siguen en Norteamérica. Y estas son básicamente normas creadas por instituciones como la Alianza de Building Smart, que Ok, crearon los estándares nacionales para BIM en Estados Unidos y también utilizado aquí en Canadá. ok. Y es básicamente, no voy a decir que lo mismo, pero una norma que debería ser igual a la de UK, pero con especificaciones de Estados Unidos y Canadá, como por ejemplo diferentes sistemas de clasificación de la construcción, de la industria de la construcción. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos o Norteamérica, se utiliza el Omniclass, y en el caso de UK, para las normas de UK, se utilizan eh, el Uniclass 2015. Entonces existen Mm, esas pequeñas diferencias, pero mm, básicamente lo que buscan las normas es el mismo objetivo. Entonces, ya hablando del caso de Norteamérica, que utilizan el Building Smart para la utilización de sus normas, eh, también está el caso de España, que también utilizan, y eso me parece interesante, que es que España, siendo también un país europeo como UK, estén ujú. utilizando normas que son utilizadas por Norteamérica. Pero es que también siento que realmente estas normas no fueron creadas en Norteamérica, sino que también fueron creadas en Finlandia. Y eso es algo Exactamente. que yo realmente no terminé de confirmarlo, pero por lo que yo entendí, hay muchos estándares y normas que han sido creados en Finlandia y que han sido utilizados o implementados, por lo menos en el caso de España, lo implementan el COBIM, que son unos estándares de Finlandia, pero no estoy seguro si en el caso de Norteamérica también los utilizan. Entonces está esa pequeña confusión allí. Pero, ¿qué es lo que pasa hoy en día? Que, como dijimos anteriormente, existen avances, existen los primeros pasos que fueron dados en el 2018 y 2020. Estos primeros pasos fueron las primeras normas internacionales para la implementación de BIM. Y básicamente estas normas salieron, en mi opinión, por lo que yo investigué, en parte porque, ¿qué pasa? UK a la hora de implementar estas normas del PAS y BS que tú estuviste hablando hace Ujú. poquito, que me parecen muy importantes, ellos empezaron a ganar más trabajo en el Middle East, en Australia y en muchos otros países. ¿Qué pasa? Que estos países que empezaron a darle trabajo a UK empezaron a eh, exigir a otras empresas o otras compañías de otros países, vamos a decirlo, compañías en Norteamérica, Mm, le empezaron a exigir que usaran la norma que UK estaba utilizando, pero ya Norteamérica tenía sus propias normas, que son estas, la de Building Smart. Entonces, como hubo una disputa allí entre trabajo y negocios, decidieron por crear una norma que sea una norma internacional para ambos países y por supuesto para el resto del mundo. Y estas normas son las normas llamadas ISO 19650. Estas normas están igual de divididas como eh, las que tú estuviste comentando anterior. De hecho, están basadas en las normas PAS y en las normas BS, y tienen algunas incorporaciones de las normas de Building Smart, como por ejemplo ok, Building Smart. Estoy casi seguro que fueron los creadores del formato IFC, ok, y el IFC es bueno, es aprobado por las normas PAS y las sí. normas ISO. Entonces es como una mezclolanza o es una recopilación, mezclolanza, es una recopilación de información entre todos estos países Un y híbrido. un híbrido, y que fue creado en el 2018, que fue la primera parte y la segunda parte.
primera parte que está enfocada en los conceptos de BIM, Ujú, básicamente lo que tú mismo estuviste hablando, que era el tema de la transición, de empezar a mm, utilizar la información, más allá de utilizar mm, BIM. Y ya la parte 2 que sería la fase de entrega, que ya estarías implementando el BIM. Y luego en el 2020, para hacerlo un poco más corto, sacaron eh, la parte número 3 y número 5. La parte número 3 enfocada en el manejo de la información en la fase de operaciones. Y la parte número 5 está, que me parece bastante interesante, ujú, y es que está enfocada en cómo manejar la información de estos modelos o de estas edificaciones o proyectos de una ujú. manera segura para que no estén expuestos a grupos que quieran atentar contra La eh, humanidad. la humanidad. Es decir, terrorismo y esas cosas. Buenísimo, buenísima esa explicación, Fabián. Completísimo. Sí. Yo creo que es importante que ir desde el inicio, desde la base, hasta cómo los estándares han evolucionado y entender también un poco también, lo pueden escuchar en nuestro episodio de Being en el mundo, cómo los países a través del tiempo han ido desarrollando y porque cada uno de los países tiene diferentes estándares, porque no lo han aplicado, no todos los países aplicaron BIM al mismo tiempo, entonces cada uno tiene su evolución en BIM, por eso es que UK está bastante avanzado, porque empezó a desarrollar BIM y estos estándares muchísimo tiempo atrás. Y bueno, y ya saben hasta el día de hoy cómo las normas del día de hoy fueron evolucionando y de dónde partieron, que fueron de La Paz. Sí, y algo que también quería comentar era que, como dijimos, los primeros pasos fueron en el 2018, luego en este año 2020 y los próximos se esperan que sean para el 2021, cuando salgan al aire la parte número 4 de esta norma ISO 19650 y está por confirmar qué es lo que van a hablar en esta norma. Entonces, por decirlo así, esto es una recopilación de informaciones y que se está actualizando día a día y que es algo básicamente nuevo. Bueno, y para terminar el episodio de hoy, Fabián, como dije al principio, que me sentía muy feliz por toda la información que le íbamos a compartir, también creo, para finalizar, que hay mucha información que podemos todavía desarrollar con respecto a los diferentes capítulos y con respecto a las nuevas normas que hay actualmente. Y bueno, eventualmente las estaremos desarrollando ya sea en capítulos normales o en capítulos premium. Es así, yo siento que este episodio puede ser una pequeña base, simplemente una pequeña introducción de lo que son estas normas, pero como tú bien lo dices, pues los podemos estar hablando en unos próximos episodios. Déjenos saber si este episodio les gustó, si les interesa una norma en específico, obviamente referente a BIM. No es que van a andar ahí hablando de Covenin, norma Covenin, pero, Exactamente. pero bueno, ustedes Sí, entendieron ya, sí. el Sí, punto. es algo que también vamos a tener que, a juro, estar hablando continuamente, porque gracias a estos estándares es que se puede realizar los diferentes procesos y los diferentes sí, procesos que se necesitan para desarrollar un buen BIM y que es lo que nosotros queremos hablarles e informarles. Exactamente, como tú bien lo dijiste, pues estas normas garantizan que un BIM, un proyecto BIM sea correctamente realizado. Con Exactamente. esto nos despedimos el día de hoy, que pases un excelente día y nos vemos la próxima. Chao, chao. Cuídense.